Como resumen de la charla de hoy, que trataba de campos electromagnéticos, como aparejadores y arquitectos técnicos, lo que podemos hacer para evitar que aparezcan campos electromagnéticos dentro de las viviendas pueden ser, por una parte, hacer unas instalaciones eléctricas adecuadas y que sean bien organizadas, evitando que pasen por las zonas de larga estancia, como puede ser el dormitorio o el sofá. O también hay que tener en cuenta las zonas de oficinas, que estamos mucho tiempo sentados, tener ese entorno de trabajo que esté también libre de campos eléctricos. Por otra parte, también lo que tenemos que hacer es evitar las instalaciones inalámbricas, evitar wifi, si es posible proyectar, teniendo en cuenta que dejar un cajetín en cada dormitorio, por ejemplo, para poder conectar el ordenador, que si no nos hace imprescindible utilizar el wifi. Y ventilar la vivienda, garantizar que haya una ventilación adecuada, puesto que el aire exterior muchas veces es incluso mejor que el interior, está menos contaminado el exterior que el interior, hay que asegurar la ventilación. Y por último, contra los campos electromagnéticos externos, como pueden ser antenas de telefonía, podemos apantallar fachadas o apantallar ventanas para intentar disminuir esta afectación. Dentro de esta reunión creo que mi función es informar sobre el efecto cóctel en el que estamos viviendo. Al principio eran químicos que se fueron añadiendo más y más, a lo que ahora se añade una gran tecnología eléctrica, tanto natural como artificial. Yo considero que, sabiendo ya esto y estando un poco a la expectativa del rastro en efectos de salud que ha dejado tanto la exposición a químicos como a la nueva exposición a campos electromagnéticos de forma exponencial, es importante que la gente conozca que hay unos principios de precaución y hay medidas muy sencillas con las cuales podemos disminuir el impacto sobre salud. A nivel de químicos, ya los arquitectos deben de tomar una serie de medidas, tanto en los materiales de construcción como en la forma de edificación de los edificios, para que sean un poco más saludables. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que ser responsables en qué metemos en nuestra casa. A nivel de campos electromagnéticos, tan sencillo como evitar radiación alrededor de nuestra cabecera de la cama o donde permanecemos mucho tiempo sentados, tanto a nivel de cables como a nivel de wifi, y sobre todo respetar la noche a nivel de campos electromagnéticos artificiales, es decir, apagar el wifi por la noche, cablear todo lo que podamos, teléfonos inalámbricos, vigilabebés y sobre todo proteger a las mujeres embarazadas y a los niños menores, porque son los más vulnerables junto con las personas enfermas. Me gustaría comentar fenómenos naturales y artificiales que influyen sobre la salud del hábitat de sus moradores. Aquellos fenómenos naturales que afectan la salud del hábitat se suelen llamar geopatías porque suelen venir de la tierra, y aquellos que afectan la salud del hábitat producto de las tecnologías se suelen llamar tecnopatías. Dentro del mundo de las tecnopatías tenemos las influencias de las antenas móviles, las líneas de alto voltaje, el cableado eléctrico dentro de las casas, el tipo de material de construcción utilizado, de origen radiactivo o no, los métodos de construcción actuales. Y dentro del mundo de la geopatía tenemos las distintas alteraciones telúricas, como pueden ser venas de agua subterráneas que influyen en su verticalidad sobre los moradores de las casas, fallas, diclapsas, chimeneas telúricas, oquedades, todo aquello que provoca unas radiaciones de bajo nivel, sutiles, pero que a largo plazo pueden enfermar a las personas. Este tipo de sitios, en su verticalidad, se ha demostrado que emanan más radiación gamma que en los sitios neutros. Por lo tanto, como medida correctora, a la hora de definir la ubicación donde poner sobre todo los dormitorios, deberíamos de buscar sitios neutros ajenos a este tipo de geopatías o alteraciones telúricas.